Ponlo. Queridos todos, denme un segundo que estoy con problemas técnicos en Instagram. Parece que ya estoy en Instagram por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en Facebook, en YouTube. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, queridos amigos. Bueno, primero me presento. Soy Lourdes Arriaga, soy psicoterapeuta Gestalt. Dirijo CEDUC, el Centro de Desarrollo Humanista Gestalt, en el que tenemos atención a través de diplomados, cursos, talleres, seminarios, todo dirigido al crecimiento. Tengo un libro publicado, Pareja a Pareja, está en Amazon. Y bueno, hoy vengo con un tema que este año es por demás sensible para todos los mexicanos: nuestras fiestas patrias. Antes de comenzar a platicar un poco sobre qué tiene que ver la psicología con las fiestas patrias, te voy a pedir que empieces a hacer memoria y nos cuentes en tus comentarios qué haces tú para conmemorar nuestras fiestas patrias. ¿Cómo le hace tu familia? ¿Vas a la plaza? ¿Te quedas en casa? ¿Ves el grito por la televisión? ¿Sales a la azotea a ver los fuegos artificiales? ¿Te familia? ¿Vas a un restaurante? ¿Cómo le haces? Y qué... a ver, permítanme. ¿Y qué haces de lo que acostumbra a hacer tu familia? Hay personas que hacen pozole, tamales, se antoja sacar la vajilla de barro, se antoja sacar los paque y servilletas que son como rebozos de ese tejido tan vistoso, tan bonito que tenemos en México. Y nos vestimos como meros, como lo que la gente piensa que es un mexicano allá afuera, ¿no? Con un rebozo, sacamos el sombrero. Fíjate cómo estas fiestas hacen que sintamos una identidad que nos une, que nos mantiene juntos, que nos hace como un solo mexicano. Ese día tiene esta particularidad. Tenemos otras fechas que también lo consiguen, como el 2 de noviembre. Hoy no vamos a hablar de debate si este día tan importante para toda la nación se debe celebrar o no se debe celebrar por el momento tan delicado que atravesamos de la pandemia. Y la verdad es que sí es una cuestión a considerar. Entonces, hoy quise hablar un poco de esto desde el área psicológica, desde dos aspectos: el área psicológica, que es muy importante, y la cívica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué debemos conmemorar el grito de no dejar pasar la fecha como una fiesta más del año? Entonces, quiero que le demos la importancia y trascendencia que tiene, pero repito, no solo en el orden cívico, que es como que a lo que nos enfocamos todo, sino en relación con la psicología. Entonces, te comparto, vamos a empezar por la psicología. El hombre en busca de sentido. Y nos fuimos tantito con la señal en Facebook. Y aquí ya me empiezan a responder qué es lo que hacemos para comer. Pozole, tequila y en casa, claro que sí, con toda la familia. El tequila no nos puede faltar. Sí, Cristina, gracias por avisar. Facebook, ya parece que ya se restableció. Y entonces, les decía Víctor Frankl, que habló mucho sobre el vacío existencial, sintió en carne propia el despojo de todas las cosas que nos dan identidad. ¿Qué nos da identidad? Nos da identidad nuestra profesión, nuestra ropa, nuestra casa, nuestro rol familiar, nuestro rol en la sociedad, nuestro trabajo. Todas esas cosas nos van dando identidad. Y cuando él llega al campo de concentración, le quitan todo.
ya no se llamaba Víctor Frankl, era un número y eso nos da identidad, el nombre. Le quitaron todo lo que tenía que ver con su profesión, llevaba su manuscrito de su futuro libro, en donde él tenía vaciada toda su experiencia profesional. Se lo quitaron, se lo arrebataron, por más que luchó, se lo quitaron. Su título de médico psiquiatra, que él era importante, tampoco valió para nada, etcétera. Lo dejaron en harapos, porque esa era la ropa que usaban en los campos de concentración, sin una habitación, porque identidad, procuras que todo hable, ¿sí? Bueno, ese es un caso extremo de lo que es la pérdida de identidad, pero a partir de su reflexión dejó datos interesantes para que nos den cuenta. Y entonces te voy a leer, dice: la frustración existencial es un sentimiento de falta de la propia existencia, falta de sentido. El hombre actual no sufre tanto bajo el sentimiento de que tiene menos valor que otros, sino más bien bajo el sentimiento de que su existencia no tiene sentido. ¿Sí? Su existencia no tiene sentido. Y él menciona, que vamos al tema, que una de las razones del vacío existencial que sentimos los seres humanos es que perdemos las tradiciones. Cuando un ser humano pierde sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales familiares de religión, sus rituales como sociedad, empieza a sentir en el estómago un hueco, un vacío. Empieza a sentir que algo fuerte está faltándole en su vida. Él dice, porque ahí, él era judío, no podía realizar ninguno de sus rituales de sabbat, anuales, no podía. Y entonces puede describir cómo se siente. Nosotros no estamos en un punto extremo de esa cuestión, ni nadie nos ha quitado nuestras tradiciones, pero sí es conveniente reflexionar de por qué hacemos o cuestiones que tienen que moverse, lo reconocen y lo ha tocado escuchar el himno nacional en una parte que no sea México. No me ha tocado. Si a ti sí, y he escuchado de personas que Perú, nuestro himno nacional en un país que no es. Vaya, hasta cantar el cielo material. No solamente somos cuestiones de relaciones y de lo que siempre hablamos aquí, el amor. No solamente somos eso. Todo lo que nos da sentido, con lo cual si carecemos de ello, empezamos a sentirnos mal con nosotros mismos. ¿Sale? Un ser humano es más que una pura entidad biopsicosocial, como decimos desde la psicología y la medicina, de compasión, de ternura, de amor, de apertura y visión. Somos seres capaces de trascendencia, de reverencia. ¿Sí? Entonces, date cuenta cómo ser humano es muchísimo más que solamente una categoría en los libros de la taxonomía de las personalidades. Somos mucho más que simplemente reacciones biológicas, emocionales. Y no. Todo esto que te digo que somos se combina y entonces nos comportamos como seres humanos capaces de sueños, de utopías y de esperanzas. Yo pienso que quiere ir más allá y es cuando nuestras tradiciones cobran vida, tienen sentido y adquieren la fuerza que nos lleva a todos a pensar no solamente
en que el pozole, el tequila, los silbatos, jugar a la lotería, la loza de barro, los buñuelos, nuestra bandera nacional, tan querida y tan querida por todos, nos da unidad, nos da sentido. Todo esto nos hace ser humanos. Ahorita estamos hablando de México, pero aplica para los argentinos, para los españoles, para los estadounidenses, para todos. Porque solamente vamos cambiando de bandera, de costumbres, de formas. Pero buscamos tenemos la misma necesidad de búsqueda de lo que somos como seres humanos. Entonces, sí hay que conmemorar, fíjense la palabra, conmemorar, no salir a festejar al Zócalo o a las plazas de cada municipio en donde vivas. No lo sé, había que ver y eso vamos a reflexionar hoy. Pero conmemorar, saber por qué es importante para nosotros como mexicanos, eso sí es importante, eso sí es hasta una obligación. ¿Por qué festejamos, por qué es tan importante festejar el 15 de septiembre en la noche, el grito, y el 16 nuestro día grande? Entonces de eso, sobre un poquito de historia, para recordar quiénes somos, porque si no hablamos de historia, nos perdemos en los datos, no sabemos. El grito de independencia y nuestro festejo se conmemora desde hace casi 200 años de la misma forma en como la conocemos actualmente, pero no siempre se festejó así, ¿sí? Ahora, vamos un poquito más allá. ¿Se han fijado que este se llama el mes patrio para México? El septiembre es nuestro mes, pero no solamente es nuestro mes por nuestras fiestas, por nuestro grito de independencia, 15 y 16. No. Se llama así porque tenemos varias celebraciones importantes en el mes de septiembre. Bueno, hasta los temblores nos ocurren a nosotros en septiembre. Ese es nuestro mes. Esperemos que este mes no, por favor. Me dicen por aquí, recordar nuestra raíz y nuestros ideales. Exacto. Ese es el objetivo de hoy. Que recordemos nuestra raíz, nuestros ideales. Que es importante conmemorar el 15 de septiembre nuestras fiestas patrias, aunque no necesariamente hacer la fiesta que siempre hacemos por obvias razones de pandemia. Y vamos rapidísimo. El 1 de septiembre es el día de la apertura de sesiones, fíjense qué importante, del Congreso de la Unión. Y esto ocurre desde la primera constitución que tuvimos en 1824. Desde ese año quedó instaurado que el 1 de septiembre es el día en el que el presidente rendirá su informe. No siempre el informe de gobierno se ha celebrado como lo hacemos ahora. No siempre se ha celebrado así. Ha ido cambiando. No nos vamos a detener en ese tema porque no nos ocupa el día de hoy. Pero pasó de ser un simple requisito de exponer el informe de todo lo que se hizo durante un año, hacer la fiesta del presidente. Y luego ya últimamente cayeron todos como en conciencia y ya no es así, ya no es la fiesta del presidente. Pero bueno, el 11 de septiembre, ¿qué ocurre? Se conmemora una fecha que ha sido olvidada van a ver por qué razones. El 11 de septiembre de 1829, fíjense cuántos años, nuestro ejército se llenó de gloria en Tampico, al detener a las tropas estadounidenses en ese puerto. Pero, como el general que comandaba a esa tropa militar era Antonio López de Santana, como que no nos gusta a los mexicanos conmemorar eso y no lo tenemos en mente. Pero ese día nuestras tropas se portaron como la defensa de la nación, importantes que son. Y se conmemora solamente en Tampico, localmente. Pero la verdad es que es bueno recordarlo y yo sí se los quiero traer para que vean cuántas cosas han pasado en este mes a lo largo de la historia. El 13 de septiembre de 1847, ¿qué pasa? Se conmemora una fecha de luto. Por cierto, fue ayer. El 13 de septiembre cae el castillo de Chapultepec. Recordamos a nuestros niños héroes. Y lo más triste de ese día
Hola Carlos, ¿me ayudas por favor en todo lo que me falte históricamente? Este 14 de septiembre, perdón, estamos en el 13 de septiembre. Ese fue el único año desde que se instauró la conmemoración del grito de independencia, el único año que no se ha dado. Y la razón es precisamente que el 13 de septiembre los Estados Unidos, los niños héroes precisamente, los Estados Unidos ondean su bandera en el Palacio Nacional. ¿Qué pasa? Imagínense qué dolor ver nuestro Palacio Nacional tomado por la bandera estadounidense ahí, las barras y las estrellas en lugar de la nuestra. Bueno, ese día, porque es de luto nacional, el asta es, esa media asta, estamos de luto nacional. Ese día fue el único año que no se ha conmemorado el grito de independencia. ¿Sí? El 14 de septiembre, ¿qué celebramos? Dos cosas. Establece, hay algo que no conmemoramos del 14 de septiembre que deberíamos empezar a hacerlo y a recordarlo, y es que Chiapas se une a la Federación Mexicana, y esa es una fiesta a toda asta, la bandera ondea, eso debe estar ocurriendo hoy, precisamente porque conmemoramos que Chiapas se une a la Federación Mexicana. Entonces es un bonito día para festejar, nos dicen las noticias que no se nos recuerda, pero que es bonito saberlo. Y sobre lo que vamos a hablar mucho hoy. En 1813, en septiembre, José María Morelos y Pavón nos legó un documento esencial de nuestra mexicanidad, los sentimientos de la nación. Y sobre eso versa la importancia de nuestras fiestas patrias, de nuestro 15 y 16 de septiembre. De eso es lo que tenemos que conmemorar. Fue Morelos quien dijo: el 16 de septiembre se conmemora la independencia de México. Él que dijo que ese era el día nacional, que ese día se iban a hacer las cosas como se hacen actualmente. Después fueron cambiando, pero él fue el que nos dijo eso. En ese documento, Morelos nos dio completamente la identidad nacional, la identidad de la mexicanidad. Dice cosas preciosas, como que la buena ley, fíjense qué bonito, la buena ley es superior y es mayor a todo hombre. Las leyes que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo. Dice que nuestras leyes deben moderar la opulencia y la indigencia. Dice que se debe aumentar el jornal del pobre para que se evite la rapiña, la ignorancia y el hurto. Fíjense lo que pensaba Morelos ya desde entonces y nuestros insurgentes. Y hay algo que como que no les gusta que recordemos mucho porque son nuestros derechos. Habla de la unión, habla de la igualdad, habla de la libertad, el derecho a la felicidad. Ahorita lo vamos a abordar un poquito más. Entonces, fíjense como todo el mes de septiembre es verdaderamente de festejo. Un día, otro día, otro día. Luego, el 15 de septiembre, bueno, que está marcado por la ley como fiesta a toda asta, Miguel Hidalgo, conmemoramos que Miguel Hidalgo da el inicio de la lucha por la libertad a todos los mexicanos. Y el 16 de septiembre se conmemora el inicio formal de la lucha de independencia armada. El 27 de septiembre se conmemora la consumación de la independencia años después, pero tampoco la tomamos muy en cuenta, aunque sí fue muy importante, porque figura por ahí Agustín de Iturbide, que es un personaje que cuesta un poquito de trabajo de conmemorar, cuesta un poco de trabajo de aceptar su posición importante en México, aunque sí la tuvo como libertador, no como emperador, ¿sí? Pero bueno, como tenemos personajes que son ambivalentes en México, de pronto no es tan fácil acordarse de esas fechas. Y finalmente el natalicio de José María Morelos y Pavón también es en septiembre. Bueno,
El sentido profundo, patriótico, nos da sentido a todos, nacional, sentirnos parte de un solo pueblo, de una sola nación, para no tener un vacío existencial que se siente cuando te quitan todo eso. Nos lo han quitado. Debemos recordarlo porque hoy más que nunca, frente a situaciones que estamos viviendo tan duras, ser mexicanos, cerrar filas, ponernos hombro con hombro, brazo con brazo, eso es lo que nos va a sacar adelante como nación. El grito de independencia, vamos a hablar de eso también, se conmemora desde hace mucho tiempo la noche del 15 de septiembre para amanecer 16 de septiembre, ¿sí? Pero no siempre fue así. En realidad, la esencia del grito es la conmemoración del 16 de septiembre en la madrugada de 1810, cuando Miguel Hidalgo y Costilla convoca a la población y da inicio a nuestra independencia. Eso lo conocemos todos desde la primaria. La primera vez que se recuerda este hecho, que se evocó este hecho, fue en Huachapan, Hidalgo, 2 años después, por Ignacio López Rayón. Fíjense, 2 años después de que Miguel Hidalgo comenzó con la lucha de independencia, se conmemoró en Hidalgo. ¿Cómo fue? Desfilaron las tropas insurgentes ahí en Huichapan y ese desfile militar era pase de lista del ejército insurgente. Y entonces ese es el primer, digamos, desfile. A partir de ahí es que se lleva a cabo y se da un discurso, que es lo mismo que hacemos ahora. Luego, en 1813, José María Morelos y Pavón, en Chilpancingo, en donde se reunió con el Congreso de Anáhuac, al expedir el documento de Sentimientos de la Nación del que hemos hablado, se dijo que cada 16 de septiembre se solemniza y se conmemora la fecha por su importancia. Así fue como se convirtió en una conmemoración nacional, no en una fiesta nacional, eso fue un poquito después, ¿sí? Pero ahora es toda una fiesta. No debemos perdernos para no olvidar el fondo, porque nos da identidad. Luego, en 1825, el presidente Guadalupe Victoria lo hace también y desde ahí hasta se realizaba este pase de lista del ejército en la Alameda Central, en la Ciudad de México, no en el Palacio Nacional. Todos los años se replicó este mismo ritual, este mismo festejo. En todos lados donde hay un palacio municipal, una autoridad gubernativa, hay una réplica de este pase de lista, el día 16 de septiembre. Cuando llega Maximiliano en 1864, fíjense cuántos años después, llegó a México y comenzó a conocer su imperio. Se dio la vuelta por todo México. Cuando estaba por el Bajío el 15 de septiembre, justamente en Dolores Hidalgo, y era 15 de septiembre, y el 16, que es cuando se conmemora el pase de lista, el desfile de los militares, él tenía que viajar. Entonces, se le ocurre celebrar el grito en la noche, el 15 de septiembre, es a él. Y claro que fue muy vistoso porque fue en el balcón donde vivió Miguel Hidalgo y Costilla y lo dio la víspera del 16, el 15, tal como lo hacemos ahora. Y entonces, al mismo tiempo que Maximiliano estaba en el Bajío, Benito Juárez estaba en Coahuila y él dio el grito normal el 16 de septiembre como se venía usando en ese tiempo. Y entonces Benito Juárez se entera de lo que hizo Maximiliano y, era muy listo, decidió en ese momento que la fiesta era más hora de noche y después el desfile militar al otro día. ¿Por qué? Bueno, pues porque juntos hacíamos unidad, los fuegos artificiales son espectaculares y entonces en ese año Benito Juárez es el que dice fiesta en dos tantos, digamos.
el 15 de septiembre hacemos lo que actualmente conocemos, el grito como tal, y el 16 el desfile. Lo institucionaliza Benito Juárez. Mucho se le ha adjudicado a don Porfirio, que fue el que cambió el grito del 16 al 15 porque era su santo, pero no. Lo que hizo don Porfirio es que cambió el festejo de la Alameda Central al Palacio de Gobierno. Y entonces hay, ¿sí? Entonces, fue don Porfirio el que trasladó el festejo de la Alameda Central al Palacio de Gobierno, trajo la campana de Dolores y se hace el grito como lo conocemos hasta ahora. Esta fecha todos conmemoramos una sola cosa, todos nos unimos en un solo objetivo y eso nos da identidad, nos da sentido. Piensa en tus preparativos porque en todas las casas de México algo se está haciendo. Y a veces a lo mejor no se hace nada, pero aunque sea te tomas un tequila y miras la televisión y sales a ver los fuegos artificiales. Es difícil encontrar a alguien que ese día se vaya a dormir temprano y no esté presente. ¿Por qué? Porque nos unifica, porque nos aleja de esa sensación de extrañeza, de esa sensación de ser como un extranjero, en palabras de Camus, de un extranjero dentro de nuestra sociedad. Somos pertenecientes y ese día más que nunca se hace notar. Entonces, tenemos días especiales e importantes que nos dan sentido. No solo es el trabajo, no solo es la familia, no solo es el día a día. Estas fechas nos dan sentido a la vida personal, a la vida grupal, a la vida como nación. Bueno, entonces, lo más importante de esta fecha, que a todos nos despierta un sentimiento entrañable, es algo que realmente es bonito de vivir. Es una fecha muy linda para todos nosotros. Bueno, entonces tenemos que resaltar de esta fecha. Nos da identidad, nos rescata de una sensación de soledad horrible, de ese hueco que se siente cuando algo te tradiciones, que es lo que te mantiene arraigado en el suelo, en el piso. Y dos, ese día conmemoramos lo que dice el precioso documento Los Sentimientos de la Nación, en el que José María Morelos y Pavón imaginó un México, diseñó un México. Y para ser honestos, no hemos sabido luchar por ello que nos legó. Estos seguimos, quizá no tan atrasados como antes, pero bastante sí. Te voy a leer un poquito sobre esto para que veas en qué podemos sacar palomita ya como mexicanos, hablando de tantos siglos después, y en qué seguimos igual. Creo que nunca hemos podido hacerle honor a lo que Morelos diseñó para todos nosotros con la mejor de las intenciones. Me dice Carlos, Morelos, a diferencia de Hidalgo, sí tenía una visión de gobierno, sí, claro. Era estratega, era político, era inteligente. Entonces, en 1813 nos regala el documento y con él dio origen, sentido y destino a la nacionalidad mexicana. En su último artículo, el artículo 29, dice esto precioso. Se conmemorará el 16 de septiembre como el día en que nuestra libertad comenzó. Fíjense esto, porque ese día se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos. Yo te pregunto, ¿ya reclamamos nuestros derechos de una forma correcta? ¿O seguimos siendo esclavos de quién sabe qué? Esta es la esencia del grito, reclamar los derechos de la nación, por tanto los derechos de cada uno de nosotros, de ti, de mí, de todos como ciudadanos que somos de a pie. Eso se conmemora. El grito tiene como por objeto lo más profundo, es que el recordar y exigir nuestros derechos que tenemos que recordar. Uno, que tenemos derechos, porque de pronto en un país como el nuestro se olvidan ciertas cosas. Morelos, acuérdate de esto, estaba convencido de que ese día la nación levantó la voz para tener un lugar, para que cada mexicano tuviera un lugar justo. ¿Sí? Entonces,
nuestra historia, nuestro país ha tenido muchos sube y bajas, tiene un fundamento hermoso ese documento, pero no hemos podido como darle forma, no hemos podido como llegar al punto. Y cuando lo logremos, nuestro sentimiento de identidad nacional va a ser mucho más fuerte. ¿Para qué está la ceremonia del grito? Para seguir exigiendo esos derechos. No solamente para ir y gritar y decir viva México con ese amor con que lo hacemos. No nos perdamos, la fiesta es una cosa, lo que conmemoramos es otra y es muy importante. ¿Qué dice? ¿Qué dice ese documento de Sentimientos de la Nación? Tenemos derecho a la libertad de todos, de todo, no solamente a la libertad de expresión, a la libertad de trabajar en donde yo quiera trabajar, como dice la Constitución, de tener la religión que yo quiera, no, también tengo derecho, derecho a la libertad de no ser codependiente de nadie, ni de drogas, ni de personas, ni de relaciones patológicas. Marca claramente que tenemos derecho a la libertad en todos los aspectos. Tenemos derecho a la igualdad, porque todos somos iguales. No quiere decir que somos iguales en cuanto a tener merecemos las mismas oportunidades, ¿sí? Porque merecemos la misma base común. Y luego ya nos vamos diferenciando de cómo en base al esfuerzo de cada quien vamos a llegar hasta donde nosotros queramos llegar. Eso lo dicen los insurgentes, ¿eh? O sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Igualdad, hombres y mujeres no somos iguales, tenemos diferencias evidentes, pero sí somos iguales en cuanto a que merecemos las mismas oportunidades. En eso sí, todavía no lo logramos. Creo que ni en México ni en el mundo. Tenemos derecho a la justicia. Se refiere a que todas las personas que pongan una denuncia buscando justicia tengan un tribunal que lo ampare y lo proteja. Fíjense cómo cuida que el ciudadano normal, común y corriente, tenga leyes que lo protegen. Que tengamos buenas leyes, con esa frase lo dice, buenas leyes. Fíjense cómo suaves, justas, benéficas, que fueran adecuadas para cada lugar, ¿sí? No leyes intransigentes, no leyes unilaterales, no, él imaginaba leyes buenas, leyes que hicieran su función de emitir justicia. Y hay una que dice que a mí se me hace lo más importante, de las más importantes, que tengamos un buen gobierno. Y ahí sí, con todo el respeto para todos los gobiernos que hemos tenido, creo que le quedamos a deber a Morelos mucho. Había que ver a qué se refiere con buen gobierno, pero si se refiere a bienestar y a otros asuntos, no lo hemos tenido. A lo mejor ya no estamos en la pobreza tan extrema que estaba nuestra gente cuando Hidalgo se levantó en armas, pero quizás sí, ¿eh? Tenemos que pensar en eso. Por eso este 16 de septiembre es un día especial, porque gracias a la pandemia nos permite detenernos, porque no vamos a poder evadirnos en la fiesta y pasar por alto esto que es muy importante, ¿sí? Cuando el padre Hidalgo se levantó en armas, decía, viva la independencia y muera el mal gobierno. Y yo te pregunto, ¿tú alguna vez has escuchado que a la hora de que están tañendo la campana, dicen viva México, viva la independencia? Y no se atreven nuestros gobernantes a decir eso. No se atreven. Y es una pena. Una de las cosas que dijo Hidalgo en aquel tiempo fue, mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven. Así empezó nuestra independencia de México. Yo te pregunto, ¿crees que todos los mexicanos ya no estamos en esas condiciones? Tenemos derecho también a la educación. Morelos fue muy claro en exigir que a todos se les eduque por igual, desde el más acomodado hasta el menos acomodado, una base educativa para todos. Y otro que se me hace muy importante, tenemos derecho a la unión entre mexicanos. Dejemos de pelear entre nosotros y unámonos como todos los nacidos en este hermoso suelo. No vivamos desunidos, no vivamos peleados unos con otros, porque yo pienso en
no voy a decir colores porque ahora todo es partidista, pero en arriba y abajo. Caray, si tú piensas arriba, piensa arriba y respeta al que piensa abajo. O el que piensa, se puede decir derecha e izquierda porque todo suena medio sospechoso. Respetémonos, tenemos derecho a estar unidos como mexicanos. Ese es algo que debemos de reflexionar mucho. Hemos perdido la solidaridad por cuestiones políticas. Y este derecho que me parece el más bello de todos, por supuesto desde el área psicológica, si no lo diré yo, tenemos derecho a la felicidad como derecho. Los constituyentes de Apatzingán la definieron así. Fíjense qué bonito. El goce que no nos puede ser restringido a los derechos de vida, de libertad, de seguridad y de propiedad. A esas cosas tenemos derecho. Va de nuevo. A los derechos de vida, que implican salud, implican cuidados, implican muchas cosas, de libertad, de expresión, de culto, de trabajo, de seguridad, díganme si lo estamos cumpliendo, y de propiedad. Esos son los fundamentos de propiedad, que puedas tener tu casita, que puedas tener acceso o casota, que puedas tener derecho a eso. Son los elementos que nos brindan felicidad y estar seguros, porque eso es básico. Bueno, estos son los derechos que debemos de recordar, haciendo rapidísimo un recuento. Tenemos derecho de libertad, derecho de igualdad, derecho a buen gobierno, derecho a la educación y derecho a la felicidad. ¿Sí? Esto va más allá de solamente tomar tequila y comer chalupas, sopes, memelas, garnachas, depende de donde estés, porque en México se parecen todas, pero cada una tiene lo suyo. Va más allá que eso. Como mexicanos estamos unidos, debemos estarlo, hay un fundamento detrás. Esos mexicanos de antes son igual que nosotros, de sangre, de intenciones, de idea de tener una buena vida, un buen México, y lucharon tomaron las armas y salieron a luchar. Es lo mismo que nosotros hoy, somos igualmente mexicanos. ¿Qué hacemos nosotros por nuestro México? Y entonces por lo menos conmemoremos que hubo alguien que soñó, tuvo un sueño, que fue Morelos, y nos dejó una lista de todo lo que tenemos, a todo lo que los mexicanos tenemos derecho. No lo olvidemos, por favor. Y entonces a mí me encantaría que el 15 de septiembre en la noche, que no sé si sea prudente, tú lo decidirás, ir a la plaza de tu ciudad por el asunto de COVID, en donde no va a ser posible guardar la sana distancia, en donde la emoción es mucha, en donde cuando ves ya estás abrazando al otro porque todos somos mexicanos, sea buena idea. Pero desde donde tú decidas, desde la responsabilidad, festejar, en tu casa, con la familia, en donde tú decidas festejar. A mí me encantaría que saliéramos todos a la calle o a la azotea de nuestras casas, que es más seguro, y a las 11 de la noche, al unísono, gritáramos ¡Viva México! Porque nos merecemos un México así. Nos merecemos sentirnos mexicanos. Pues este es mi mensaje en relación a las fiestas patrias y la psicología. Y vean que es muy importante por qué conmemoramos y también saber por qué sentimos identidad y por qué escuchamos el cielito lindo, se nos salen las lágrimas. Los dejo con esto en mente, piénsenlo, reflexionen, ocupen su día de 15 de septiembre de pandemia y el verdadero sentido de ser mexicanos. Les dejo un abrazo a todos desde la mexicanidad. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas gracias.